Bienvenido al canal La Inteligencia Artificial Explora la Biblia. La lección de la escuela sabática de esta semana se titula Epílogo, Conocer a Jesús y su palabra. Prepárense para una inversión profunda en el Evangelio de Juan, específicamente en su epílogo. Sí. Exploraremos cómo, incluso después de pasar años con Jesús, sus discípulos como nosotros a veces no entendían completamente sus palabras. Cierto. Es fascinante, ¿no? A veces incluso teniendo a Jesús frente a nosotros, podemos perdernos en nuestras propias expectativas. Los discípulos, a pesar de vivir junto a Jesús, esperaban un Mesías terrenal, un rey conquistador. Wow. ¿Te imaginas su confusión cuando Jesús fue crucificado? Totalmente. Es como si hubieran estado tan enfocados en la imagen de un Mesías poderoso que pasaron por alto las señales de su sacrificio. Claro. ¿Cómo podemos, como lectores modernos, evitar caer en la misma trampa? Buena pregunta. Es algo que a veces me cuesta entender. La clave está en comprender la naturaleza divina de Jesús. Los discípulos lo veían como un hombre excepcional, pero no comprendían completamente su divinidad. Sus palabras y acciones apuntaban a algo mucho más profundo, pero ellos las filtraban a través de sus deseos y ambiciones, ¿Entiendes? como si estuvieran viendo solo una parte del cuadro completo. Eso explica por qué, incluso después de la resurrección, todavía tenían dudas y confusión. Tomemos, por ejemplo, el encuentro en el mar de Galilea narrado en Juan 21. Ah, sí. Tengo 53 pesos. ¿Qué significado tiene ese número tan específico? Ese número más que específico es simbólico. Recordemos que al inicio del ministerio de Jesús también hubo una pesca milagrosa. Sí. Este evento en el epílogo es como eco, un nuevo comienzo. Jesús les está mostrando que a pesar de sus dudas, la misión continúa. Es como si les dijera, olvidemos las expectativas terrenales. Volvamos al propósito original, ser pescadores de hombres. Exacto. Me gusta esa analogía. Y fíjate que este llamado a la acción viene después de un momento muy significativo. La triple negación de Pedro y su posterior restauración. Ah, sí. Pedro el impulsivo negando a Jesús 3 veces. Ajá. Debe haber sido devastador para él. Imagina la culpa y la vergüenza que debió sentir. Wow. Sin embargo, Jesús, en lugar de reprenderlo, lo restaura con amor y compasión. Qué bueno. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y cada vez Pedro responde con sinceridad, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es un momento tan conmovedor en la historia. Y lo interesante es que Jesús no lo restaura en privado, sino delante de los otros discípulos. Exacto. ¿Crees que lo hizo así? Fue un acto público de perdón y restauración, un mensaje para todos los presentes. Incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, el amor de Jesús nos levanta y nos da un nuevo propósito. Y esta lección no es solo para Pedro. ¿verdad? No. Todos fallamos. Todos cometemos errores. La historia de Pedro nos da esperanza, nos recuerda que el perdón y la restauración son posibles en Jesús Sin duda. y que no importa cuántas veces fallemos. Su amor y su gracia siempre están disponibles. Siempre están ahí. Pero la historia de Pedro no termina ahí. No. Recordemos su pregunta sobre Juan. ¿Y qué hay de este? ¿Recuerdas? Sí. Como si quisieras saber el destino de Juan, compararlo con el suyo. Exactamente. ¿Qué piensas de eso? Y la respuesta de Jesús es crucial. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. ¡Wow! Jesús le está diciendo que se enfoque en su propia relación con Él, no en la de los demás. Qué importante es eso para nosotros también. Totalmente. Es fácil distraerse con lo que hacen otros o con las pruebas que enfrentamos, Sí, pero debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús. es cierto. Al final, lo único que realmente importa es nuestra relación personal con Jesús. Ajá. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra misión es seguirlo sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Sin importar las circunstancias. Y esta idea de seguir a Jesús como la luz del mundo Ay, es central en el Evangelio de Juan. no. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Juan presenta a Jesús como la luz que brilla en la oscuridad, la luz que vence la oscuridad y que nos guía en nuestro caminar. Y esa luz se manifiesta a través de sus palabras, Ya. sus acciones, su amor sacrificial, Pues todo lo que hizo y enseñó. Y aceptar a Jesús como la luz implica aceptar su verdad, su autoridad. Ajá. Rechazarlo es elegir la oscuridad. Juan lo expresa con mucha claridad en varios pasajes. Sí. ¿Cuáles te vienen a la mente? Por ejemplo, en Juan 3.19-21, donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es una elección crucial, luz u oscuridad, verdad o mentira, vida o muerte.
Y depende de cada uno de nosotros decidir a quién seguiremos Exacto. y en qué camino queremos andar. Y creo que aquí entra en juego la distinción que Juan hace entre la teología de arriba y la teología de abajo. Por supuesto. Esa idea siempre me ha fascinado. Ajá. Explícame un poco más sobre eso. Claro, imagina que vas a construir una casa. Ok. Puedes elegir construirla sobre arena, que es inestable y cambia constantemente, o sobre roca, que es firme y segura. Interesante. La teología de abajo es como construir sobre arena. Ajá. Se basa en nuestras propias ideas, en nuestra lógica humana, en nuestros deseos y expectativas. Es una base inestable propensa a derrumbarse. Entonces la teología de arriba sería como construir sobre roca. Exactamente. Una base sólida que puede resistir cualquier tormenta. La teología de arriba se basa en la revelación de Dios, en su palabra, Mm. en la fe que viene de escuchar y obedecer a Jesús. Ajá. Es una base sólida e inquebrantable. Tiene mucho sentido. Y vemos un ejemplo claro de esto en la historia del oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, ¿verdad? Sí. Al principio el oficial se acerca a Jesús con una teología de abajo, Ajá. exigiendo una prueba. Si no viere señales y prodigios, no creeré. Quiere ver para creer, en lugar de creer para ver. Y esa es una trampa en la que muchos caemos. Pero Jesús lo desafía a ir más allá de la simple vista, a Ujú. confiar en su palabra. A tener fe en lo que no se ve. Y al final, el oficial da un salto de fe y dice, Ujú. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y se rinde a la voluntad de Dios. Y por supuesto su hijo sanado. Un testimonio del poder de la fe. Qué historia tan conmovedora. Sí. A veces como el oficial nos acercamos a Dios con nuestras propias demandas, Ujú. esperando que Él se ajuste a nuestros planes. Queriendo que Él haga las cosas a nuestra manera. Pero la verdadera fe se somete a la voluntad de Dios. Confía en sus promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Exacto. Es la que elige la teología de arriba, la roca firme en lugar de la teología de abajo, la arena movediza. Y esa es la fe que nos sostiene en los momentos difíciles. Y esta fe, esta confianza en Dios, se nutre a través de la permanencia en Cristo como la vid y los pámpanos, ¿verdad? Ujú. Jesús mismo lo explica en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Jesús somos como ramas secas, incapaces de producir nada de valor. Así es. Pero cuando permanecemos en Él, recibimos su savia, su vida, su poder, Ujú. y podemos llevar fruto que glorifique a Dios. Y bendice a otros. Y este fruto no es solo externo, sino también interno. Claro. Una transformación del corazón que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, La bondad, fe, belleza. mansedumbre y templanza. Exactamente. Todas las virtudes que caracterizan a un verdadero seguidor de Jesús. El fruto del Espíritu Santo que obra en nosotros cuando estamos conectados a Jesús, la vid verdadera. Precisamente. Y esta imagen de la vid y los pámpanos nos recuerda que nuestra fe no se trata de logros personales, No. sino de un compromiso de profundizar nuestra relación con Jesús, de permanecer en Él para que su vida fluya a través de nosotros. Y para que podamos dar mucho fruto. ¡Qué hermosa analogía! Realmente nos ayuda a comprender la importancia de depender de Jesús para llevar una vida plena y fructífera. Una vida que realmente vale la pena vivir. Retomemos nuestra conversación hablando del hombre nacido ciego. ¿Sí? Una historia que nos revela cómo la fe verdadera puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles, a pesar de las adversidades. Me parece fascinante cómo este hombre, a pesar de su ceguera física, Ajá. puede ver la verdad de quién es Jesús con más claridad que aquellos que se consideran videntes. Es cierto, al principio el hombre solo conoce a Jesús como un hombre llamado Jesús. Pero a medida que interactúa con él, su comprensión se profundiza. Ok. Finalmente lo reconoce como el Hijo de Dios. Y mientras tanto, los fariseos, los supuestos expertos en la ley, están completamente cegados por su propia arrogancia. Exacto. Están tan aferrados a sus tradiciones, a su teología de abajo, Sí. que no pueden ver la obra de Dios justo delante de ellos. Es increíble cómo la ceguera espiritual Ujú. puede ser más profunda que la ceguera física. Intentan desacreditar a Jesús, incluso interrogan al hombre que ha sido sanado, pero él se mantiene firme en su testimonio. Su fe es inquebrantable. Y al final Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre responde, ¿quién es Señor para que crea en él? Wow. Y Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo él es. ¡Qué momento tan poderoso! El hombre reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, no solo por la sanación física, sino por la revelación espiritual que ha experimentado. Y ese reconocimiento lo lleva a adorar a Jesús. Una imagen hermosa
de cómo la fe verdadera nos impulsa a la adoración, a la entrega total a Dios. Y es un recordatorio de que la verdadera visión no es solo física, sino espiritual. Exacto. A veces, aquellos que se consideran videntes son en realidad los más ciegos, mientras que los humildes y abiertos a la verdad de Dios pueden ver con claridad. Como el hombre ha nacido ciego. Y hablando de ver con claridad, hay otro tema que me parece fundamental en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es? El contraste entre la luz y la oscuridad. Sí, desde el prólogo, Juan nos presenta a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y a lo largo del Evangelio vemos cómo Jesús trae luz a las vidas de las personas, exponiendo la oscuridad del pecado y ofreciendo esperanza y perdón. Y esa luz no es solo simbólica, ¿verdad? Representa la verdad de Dios, su santidad, su amor, su poder. Exactamente. Y aquellos que rechazan a Jesús están eligiendo la oscuridad, la mentira, la separación de Dios. Juan no se anda con rodeos al describir las consecuencias de rechazar la luz. ¿En qué parte del Evangelio lo vemos? En Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es una declaración que nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a preguntarnos si estamos caminando en la luz o en la oscuridad. Y a tomar decisiones que nos acerquen a la luz. Y creo que la clave para caminar en la luz es permanecer en Cristo, Ay, sí. como él mismo lo enseña en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él te lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una imagen poderosa de la dependencia que debemos tener de Jesús. Sin él somos como ramas secas, incapaces de producir nada de valor. Y nuestra vida carece de sentido. Pero cuando permanecemos en él, recibimos su savia, su vida, su poder, y podemos llevar fruto que glorifica a Dios y bendice a otros. Y ese fruto no es solo externo, sino también interno. Claro. Una transformación del corazón que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Exactamente. Todo lo que fluye de una vida conectada a la fuente de vida. El fruto del Espíritu Santo que obra en nosotros cuando estamos conectados a Jesús, la vid verdadera. Esta imagen de la vid y los pámpanos es especialmente relevante en el contexto del epílogo, ¿no crees? Los discípulos, a pesar de haber pasado años con Jesús, todavía tenían dudas y confusiones. Necesitaban recordar la importancia de permanecer en Él para poder cumplir la misión que les había encomendado. Totalmente de acuerdo. Y nosotros, como seguidores de Jesús en el siglo XXI, también necesitamos recordar esta verdad fundamental. Es fundamental para nuestra fe. Nuestra fe no se trata solo de conocer a Jesús intelectualmente, sino de cultivar una relación viva con Él, de permitir que su Espíritu nos transforme desde adentro. Y de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y para hacerlo necesitamos pasar tiempo con Él, alimentarnos de su palabra, comunicarnos con Él a través de la oración. Sí. Y vivir en obediencia a sus enseñanzas. Y buscar su guía en cada paso que damos. Sí, también necesitamos conectarnos con otros creyentes, animarnos unos a otros y ayudarnos mutuamente a permanecer en la vid. Compartir nuestras experiencias y apoyarnos en los momentos difíciles. La fe no es un camino que recorremos solos. No estamos solos en este viaje. Necesitamos una comunidad, una familia espiritual que nos sostenga y nos impulse a crecer. Y esa comunidad la encontramos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde podemos adorar juntos, aprender juntos, servir juntos y compartir el amor de Jesús con el mundo. Exacto. Y hablando de compartir el amor de Cristo, no podemos olvidar la gran comisión, el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Una comisión que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a compartir el mensaje de Jesús con valentía y compasión. A ser sus manos y sus pies en el mundo. Una comisión que se basa en el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Y ese poder se hizo evidente en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, los llenó de valentía y autoridad para proclamar el Evangelio. Un evento que marcó el nacimiento de la iglesia y el comienzo de una nueva era. Y ese mensaje sigue siendo relevante hoy. Totalmente. Jesús sigue llamando a las personas a arrepentirse, a creer en Él, a seguirlo. Su invitación sigue abierta a todos. Absolutamente. Su amor, su gracia, su perdón están disponibles para todos, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. Y es importante recordar que el Evangelio de Juan no solo nos habla de la vida y las enseñanzas de Jesús, sino que también nos da un vistazo
de su gloria, de su divinidad. Sí, desde el principio Juan nos presenta a Jesús como el Verbo, la palabra de Dios hecha carne, El que estaba con Dios desde el principio. porque era Dios. Y a lo largo del Evangelio vemos cómo Jesús realiza milagros, perdona pecados, declara ser el camino, la verdad y la vida. Y finalmente vence a la muerte a través de su resurrección. Todas estas son evidencias claras de su divinidad, de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y creo que es esa verdadera convicción de quién es Jesús lo que nos da esperanza, lo que nos impulsa a seguirlo, lo que nos da la fuerza para enfrentar las dificultades de la vida. Porque sabemos que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, que ha vencido al mundo y que nos ha dado la promesa de vida eterna. Y esa promesa, esa esperanza es lo que queremos dejar con nuestra audiencia al final de esta inmersión, el Evangelio de Juan. Un libro que nos desafía a conocer a Jesús, amarlo, a seguirlo, a permanecer en él y a compartir su mensaje de amor y esperanza con el mundo. Un mensaje que nos invita a vivir una vida transformada, una vida llena de propósito, una vida que glorifica a Dios y trae bendición a los demás. Una vida que encuentra su plenitud en la presencia de Jesús, la luz del mundo. Así es. Y esa plenitud, esa vida abundante que Jesús nos promete, se experimenta a través de una relación personal con Él. No se trata de una religión fría y distante, sino de un encuentro íntimo con el Dios vivo. Exacto. Es como si Juan, al final de su Evangelio, quisiera dejarnos con una imagen imborrable de la grandeza de Jesús, de lo inagotable de su amor y de su poder transformador. Recordemos que el libro termina con una declaración asombrosa. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabría los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! ¡Qué declaración tan impactante! Es como si Juan nos estuviera diciendo que lo que hemos leído en el Evangelio es solo una pequeña muestra de todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta fascinante. Okay. Si el mundo no pudo contener todas las cosas que Jesús hizo, ¿qué historias increíbles y lecciones aún esperan ser descubiertas en nuestro propio caminar personal con Él? Es una pregunta que nos invita a la reflexión, a la aventura de la fe, nos impulsa a seguir buscando a profundizar en nuestra relación con Jesús, a descubrir la riqueza inagotable de su amor y su gracia. Y a medida que lo hacemos, a medida que permitimos que su luz ilumine nuestras vidas, nos convertimos en portadores de esa luz, en testigos de su poder transformador. Como los discípulos que después de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, salieron a proclamar el Evangelio con valentía y convicción. Exactamente, la historia de los discípulos nos anima a compartir el mensaje de Jesús con otros, a invitarlos a experimentar la misma transformación que nosotros hemos vivido. Y al hacerlo contribuimos a la expansión del reino de Dios, a la construcción de un mundo más justo, compasivo y lleno de esperanza. Un mundo donde la luz de Cristo brille con intensidad disipando la oscuridad del pecado, del egoísmo y de la desesperanza. Y esa es la invitación que el Evangelio de Juan nos deja conocer a Jesús, a amarlo, a seguirlo, a permanecer en él y a compartir su mensaje de amor y esperanza con el mundo. Un mensaje que nos ofrece vida eterna, esperanza y un propósito que trasciende lo temporal. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el Evangelio de Juan. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que te inspire a profundizar en tu relación personal con Jesús, la luz del mundo. Hasta la próxima.